A ver, ¿a quién no le ha pasado que de repente reacciona de una forma y hasta uno mismo se sorprende, ¿no? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a desmenuzar de dónde vienen nuestras reacciones emocionales y cómo entender nuestro propio estilo para relacionarnos mejor con el mundo y, claro, con nosotros mismos. Y todo empieza con esta pregunta, que parece sencilla, ¿impaciente o paciente? Pero la respuesta, la verdad, es mucho más profunda. No es que seamos una cosa o la otra, más bien es una tendencia que todos tenemos y que sin darnos cuenta define muchísimas de nuestras interacciones de todos los días. Piénselo así, cada persona tiene una especie de configuración de fábrica emocional, un modo predeterminado que se activa casi en automático. Y aquí viene lo interesante. El primer paso, el más poderoso, no es querer cambiarlo a la fuerza. No, es algo mucho más simple. Primero hay que conocerlo. La autoconciencia lo es todo. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno a la primera parte. Esto es un ejercicio de pura observación honesta. Aquí no hay respuestas buenas o malas, ¿eh? Es solo una oportunidad para vernos con curiosidad sin juzgarnos. Empecemos. La primera pista siempre está en el cuerpo. Es como nuestro sistema de alerta más sincero. Antes de que la mente siquiera procese qué pasó, el cuerpo ya está sintiendo. Así que la próxima vez que algo no salga como esperábamos, hay que ponerle atención a esas señales físicas. Estas son las preguntas clave. Por ejemplo, eso de apretar la mandíbula o los puños es una respuesta de lucha o huida de manual. Si la respiración se vuelve corta, superficial, es el sistema nervioso que se está encendiendo. En cambio, si logramos mantenernos estables físicamente, eso es un gran indicador de regulación. Observar esto nos da muchísima información. Ahora, hablemos del tiempo. El espacio que hay entre eso que nos molesta y nuestra respuesta es importantísimo. ¿Ese espacio dura apenas un parpadeo o logramos estirarlo un poquito más? Aquí hay varios patrones, ¿eh? La reacción explosiva es la más obvia. Pero ojo, también está la implosión. Guardarse todo, aguantar y aguantar hasta que la olla a presión ya no puede más. Y ojo, que esto a menudo se confunde con paciencia. Y luego está la respuesta consciente, esa capacidad de crear una pausa, preguntarse qué tan fácil es decir, necesito un minuto, es un súper termómetro para ver por dónde vamos. Ahora pasemos a la mente, a la historia que nos contamos sobre lo que pasa, porque nuestra interpretación es el motor de la emoción. O sea, cómo filtramos lo que hacen los demás. La clave aquí es la personalización. ¿Sentimos que las cosas nos las hacen a nosotros, como si fuéramos el centro del universo? ¿O podemos ver lo que hacen los demás como algo que es de ellos, y no necesariamente nuestro? Y cuando aparece el enojo, vale la pena preguntarse, ¿qué estoy buscando en el fondo? ¿Defenderme? ¿Controlar la situación? ¿O simplemente que me escuchen? Y por último, vamos a salirnos un poquito de nuestra propia cabeza. ¿Cómo le cae todo esto a la gente que nos rodea? Y a nosotros mismos, a la larga. Ser consciente de uno mismo también es entender el efecto que tenemos en los demás. A ver, si le preguntáramos a la gente que nos quiere, ¿qué nos dirían? ¿Que somos intensos? ¿Calmados? ¿Que evitamos los problemas? ¿Y el arrepentimiento? El arrepentimiento es un gran maestro. Si seguido nos estamos lamentando de cómo reaccionamos, pues ahí hay una señal clarísima. Y por último, ¿sabemos cuáles son nuestros botones, esos que nos activan? ¿O el enojo siempre nos agarra por sorpresa? Ok, con todo eso en mente, ahora sí, podemos pasar a la segunda parte. Empezar a ver nuestro patrón. Y recordemos, no se trata de ponernos una etiqueta de bueno o malo, para nada. Se trata de entender nuestra tendencia natural para poder trabajar con ella. Básicamente, podemos ver dos grandes caminos. Por un lado, la reactividad. La respuesta es rápida, el cuerpo se tensa y cuesta mucho trabajo hacer una pausa. Y por el otro lado, la regulación. Esa capacidad de respirar, de pensar y sobre todo de elegir la respuesta en lugar de solo dejar que salga el piloto automático. Pero mucho ojo. Hay un tercer camino que es una trampa bien común. La supresión. Eso de evitar el conflicto a toda costa, de tragarse las emociones para no hacer olas. A ver, eso no es paciencia. Es una reactividad, pero hacia adentro, que también tiene sus consecuencias. Es súper importante aprender a distinguir. Y esto nos lleva a la tercera y última parte. Quizá la idea más importante de todo este análisis. Se trata de redefinir qué significa realmente ser paciente, porque no es algo con lo que se nace o no, ¿eh? Es una habilidad que podemos cultivar. Esta frase es oro puro. Ser paciente no significa no sentir enojo, ni frustración, ni irritación. Esas emociones son humanas, son parte del paquete y son válidas.
Pretender que no las sentimos pues es negarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La verdadera paciencia vive en ese pequeño espacio que logramos crear entre lo que sentimos y lo que hacemos. Es la habilidad de sentir el enojo y, en vez de que nos controle, tomar una decisión consciente sobre qué hacer con esa energía. Y para cerrar, ahí les va esta pregunta para la reflexión. Cuando la emoción nos inunda, ¿quién tiene el volante? ¿Es una herida del pasado la que reacciona en automático para protegerse? Por ejemplo, cuando una crítica se siente como un ataque personal por algo que nos pasó antes. ¿O es nuestra conciencia, aquí y ahora, la que es capaz de elegir un camino más constructivo? Conocer nuestro estilo emocional es el primer paso para tener el poder de responder a esa pregunta de forma diferente.